Me encontré hoy con este titular que dice así: o bros de gimnasio o coleccionistas de Funkos. ¿Por qué hay una generación de hombres que no maduran? La tendencia que está infantilizando a los adultos occidentales es creciente e innegable, pero por alguna razón pareciera que solo interesa señalarla cuando son los hombres quienes aparentemente presentan las características de esta infantilización adulta. Pero antes de empezar a leer el artículo y responderlo, quiero dirigirme a vos, querida persona, que probablemente se ha visto atraída hacia este video por el título. Quédate tranquilo porque voy a abordar ampliamente ese tema y de hecho este artículo lo estoy utilizando como excusa, como puntapié, como hilo conductor para abordar precisamente la pregunta que están viendo en el título. Aprovecho esta pausa también para decirte que si no estás suscrito, te suscribas ahora, le dejes el like y actives las notificaciones. Ahora sí, empecemos. Los profesores de universidad suelen contar que cada vez más a menudo algún alumno mayor de edad acude a sus despachos para suplicar por un aprobado inmerecido acompañado por su padre o por su madre. El resto de señales están ahí para quien quiere verlas. En 2023, el 28% del negocio de los fabricantes de juguetes europeos se debió a adultos que compraron esos juguetes para sí mismos, y empresas como Lego, conscientes de que la cifra está creciendo, ya dedican a ese público más de una sexta parte de sus diseños. Por otra parte, los psicólogos alertan de que cuando surge un conflicto muchas relaciones se abandonan antes de que alguna de las partes intente resolverlo. La inmadurez se nota hasta en las campañas electorales durante las que casi todos los políticos bailan adaptándose al último reto de TikTok. Por si fuera poco, las películas de superhéroes tienen tramas cada vez más simples e incluso los delincuentes se comportan últimamente como adolescentes caprichosos, desesperando a los viejos jefes de la mafia que, como Tony Soprano en la ficción, creen que los viejos códigos eran mucho más fiables. Hasta ahora no vemos en este artículo ninguna referencia exclusiva, ningún dato alarmante que señale que los hombres son los únicos sensibles a ser infantilizados de forma crónica en su adultez. Al contrario, aporta datos muy ciertos y muy comprobables que aplican al total de la población occidental, especialmente de mi generación en adelante. Pero por alguna razón que todavía no logro comprender dentro de mi absoluta ingenuidad moral, aparentemente, el desposeído de dignidad que redactó este artículo, de nombre Enrique Rey, decía ser única y exclusivamente referencia a una generación de hombres que no maduran. Continuamos leyendo. Tras una enumeración así, es evidente, el mundo entero se está infantilizando. Eso es, al menos, lo que defiende Keith J. Howard, un profesor de criminología de la Universidad de Copenhague, cuyo último ensayo, Infantilized, How Our Culture Killed Adulthood, infantilizados, como nuestra cultura ha matado a la adultez, todavía no traducido al español, ha causado mucho revuelo en medios británicos y estadounidenses. Howard piensa que tanto la cultura de masas como el estilo de vida dominante de las sociedades contemporáneas están conduciendo a que buena parte de la población adulta adquiera comportamientos y modos de pensar hasta hace poco exclusivos de los niños. La cosa no va solo de muñecos o de videojuegos con estéticas coloridas como los de Nintendo, pero tiene bastante que ver con ellos, y es que muchos espacios online, foros masculinizados como Reddit o Forocoches o determinados entornos en X, che, mirá, forocochera no soy, pero en Reddit sí que estoy y está lleno de minas. La masculinidad, efectivamente, cuando muchos escriben adultos, quieren decir hombres u hombres de verdad, tiene solo dos caras: la del coleccionista de Funkos progresista, otra vuelta de tuerca al clásico friki, y la de quien se niega a ser infantilizado y se ve a sí mismo frente a su ordenador como una zeta o un estoico. Los dos polos entre los que se mueve el hombre de internet son solo caricaturas, pero nos dicen algo acerca de cómo miramos y organizamos el mundo, también analógico. Ahora que los hombres juegan, cabe preguntarse si aquellos que critican su infantilización son los mismos nostálgicos de siempre o están alertando de algo grave. Cuando tantos hombres jóvenes quieren convertirse en guerreros mediterráneos a base de gimnasio, preparándose para no se sabe bien qué batallas, dice este señor, y otros tantos dedican su tiempo libre a los juegos online, el coleccionismo y las discusiones en foros, ¿está fallando algo o son simples elecciones de consumo? Y sobre todo, ¿no será que esos dos grupos aparentemente enfrentados tienen algo en común en su incapacidad para hacerse cargo del presente? Lo que intensifica la pregunta sobre la especificidad de lo masculino y provoca desasosiego o incertidumbre identitaria es la influencia del movimiento feminista y del movimiento queer y LGTBIQ+, X, Y, Z. A través de un proceso de definición en negativo, cuando las mujeres feministas se interrogan sobre qué significa ser mujer, como dijo Beauvoir, mujer no se nace, se llega a ser, se trazan unos nuevos contornos socioculturales que inevitablemente despiertan la misma inquietud en los hombres, llevándolos, quieran o no, a enfrentar un proceso de deconstrucción. Aunque algunos se resistan y se nieguen, lo masculino, concebido hasta ahora como una norma universal y naturalizada, comienza a ser cuestionado. En otras palabras, uno también se hace hombre, no es algo dado. En su libro The Feminist Killjoy, algo así como La feminista guafiestas, la escritora feminista Sara Ahmed llama a las feministas a cuestionarlo todo, desde la cultura hasta las bromas cotidianas. Si no es gracioso, ponte seria, recomienda, por ejemplo. Es una tarea que se está llevando a cabo desde muchos frentes y que resulta incómoda para buena parte de los hombres. O sea, vos, se están refiriendo a vos, obviamente. Al menos así lo cree el escritor Antonio, un Antonio X que opina porque le da la razón al que redacta el artículo, que es autor de La nueva masculinidad
masculinidad de siempre, que sostiene que aquellos cuyos privilegios están en disputa van a sentirse como mínimo desorientados. Asistimos a una sociedad masculina en crisis, lo cual no es exactamente una crisis de la masculinidad. ¿Qué son los feminismos? Sino una crítica al privilegio de la masculinidad. No me lo puedo leer tomándomelo en serio, se lo juro. ¿Qué son los feminismos? Sino una crítica al privilegio de la masculinidad. Es como si nos estuviéramos recomponiendo de un gancho de boxeo. Ese proceso es en la que en algunos casos, dice este boludo, acaba cristalizando movimientos masculinistas reaccionarios, dice el boludo que no sabe definir masculinista, cuya prioridad parece ser eliminar a toda costa esos cuestionamientos incómodos. Y, precisamente, es desde esos movimientos desde los que se critica a quienes han escogido otras formas de acometer el proceso, simplemente se dejan llevar porque también están abriendo posibilidades para ellos. No, falso, mentira. Te cuento, pelotudo X, que la primera referente en español del masculinismo soy yo. Da la casualidad, mirá qué curioso, hace cosa de 8 años. Y citando las palabras de mi querido amigo experto en igualdad, el masculinismo no es un movimiento que quiera a las mujeres descalzas, embarazadas y en la cocina, ni que esté buscando fomentar roles tradicionales de género, todo lo contrario. El masculinismo es un movimiento heterogéneo que busca hacer un análisis sobre la construcción masculina de la identidad y sus problemas respecto al género. Es todo lo contrario que promover roles tradicionales e imposiciones que terminan matando y empobreciendo a los hombres. Ese tipo de imposiciones no caben dentro del masculinismo porque, en palabras de Warren Farrell, si fuéramos a dar un curso de empoderamiento de las mujeres y les dijéramos a esas mujeres que les vamos a enseñar a ganar plata para que la gasten otros mientras ellas se mueren antes, rápidamente verían la trampa. Bueno, ese es el relato que precisamente señala y critica el masculinismo. Solo que en su caso, para los hombres, que son quienes realmente viven esa realidad. Pero bueno, al margen, continuemos. Esther Vilar ya hablaba en los años 70, en su libro El varón polígamo, de cómo las mujeres de su época resultaban tontas e infantiles, sencillamente porque se lo podían permitir. Es más, la voy a citar. Aunque aquellos viejos tiempos pasaron hace mucho a la historia, el monopolio de pechos y vaginas sigue permitiendo que la mujer elija como le plazca su nivel intelectual. Una mujer es lerda porque quiere serlo, un hombre es inteligente porque necesita hacerlo. A la mujer le beneficia en el curso de sus manipulaciones que la torpeza no represente una ofensa para ella, pues podría ser inteligente si lo quisiera. He aquí una clara demostración. La mujer no se esfuerza por encubrir su inferioridad intelectiva, sino que incluso alardea de ella para traer hacia sí el impulso protector del hombre. Solo a las mujeres con una excepcional escala de valores masculinos les resulta imposible soportar que se las tenga por innecesarias. Ahora bien, tales mujeres son casos excepcionales, pues sin duda deben de haber sido educadas por sus padres, es decir, deben de haber tenido una madre que se habrá ocupado de sustentar durante 10 años como mínimo a su esposo e hijos. Y he de decir, señores, yo suscribo, y voy a poner eso acá, así, ¿sí? Ya lo tenemos acá establecido, yo suscribo a las palabras de Esther Vilar, donde las mujeres en muchos casos resultan tontas e infantiles sencillamente porque se lo pueden permitir. El hombre, por su parte, estaba y sigue estando sujeto a un yugo de productividad del cual depende su valía como persona. En palabras de Warren Farrell, nuevamente, los hombres son considerados human doings en lugar de human beings. Y la reacción social a este fenómeno es el que todos llevamos años observando, especialmente a través de las redes sociales. Nos resulta tierno, adorable y nos resulta que es propio de ser capaces de conectar con su niña interior cuando vemos a una mujer de 30 años que colecciona Polly Pocket o que ve Crepúsculo por norma una vez al mes, mientras señalamos con dureza y nos resulta repugnante un hombre adulto que colecciona Funkos o que juega videojuegos en su tiempo libre. Continúo leyendo. Así que, más que sus hábitos, su carácter o sus elecciones culturales, lo que infantiliza a los hombres jóvenes, condenándolos en muchos casos a convivir con sus padres hasta bien entrada la treintena, son sus salarios y el coste que hoy tiene cubrir las necesidades básicas. En un contexto económico así, y desconcertados por la crisis de la masculinidad, no es del todo extraño que surjan escapismos como la propia infantilización y su reverso, el estoicismo de gimnasio, que propone un modelo de hombre musculado y unidimensional, también muy parecido a una fantasía infantil. Sin embargo, para los hombres, como estamos viendo retratado en este artículo, pareciera no haber escapatoria. No podés escapar a la crítica de la infantilización si sos un hombre de mi generación. No solo sos un problema para el feminismo cuando te emocionás porque van a sacar una serie de tu videojuego preferido o cuando mostrás con orgullo tu colección de Funkos, sino que también vas a ser un problema cuando, huyendo de esta crítica, intentes abrazar lo que ellos consideran el otro lado. También sos un problema cuando buscas edificarte a vos mismo, yendo al gimnasio, cuidando tu físico, haciendo deporte, abrazando una filosofía de vida como el estoicismo, o poniendo como prioridad tu desarrollo personal al margen de las expectativas del movimiento político e ideológico imperante, en este caso el feminismo. Pareciera ignorarse como hace no tanto tiempo veíamos a mujeres vitorear llorando por la existencia de una Ariel negra, porque así aparentemente por primera vez en la historia las mujeres negras podían identificarse con una princesa de Disney. O bien cuando en Twitter, Instagram, Facebook o TikTok veíamos una y otra vez la misma imagen de las princesas Disney comparada con las villanas de Disney, mostrando únicamente las villanas más obesas y desagradables a la vista, seleccionadas
motivadas por el más explícito gesto de cherripiquismo, ignorando incluir en las imágenes a las villanas de Disney que eran flacas y lindas. La ofensa de mujeres adultas por la representación visual de princesas de Disney dibujadas hace mínimo 40 años muestran un excesivo infantilismo que, claro, al entrar dentro del frasquito de mujeres empoderadas pasa inadvertido. Y no se confundan, yo detesto y repudio todos los usos y costumbres de mi generación de mierda, pero desprecio todavía más la incoherencia. ¿Hasta dónde está dispuesto el feminismo a pushear, a presionar sobre la criminalización de los hombres? ¿Cuánta gente piensan que les cree llegado a este punto? ¿Quién que no tenga ya el cerebro lavado es capaz de creerse que son las circunstancias sociales y económicas promovidas por el capitalismo las que infantilizan solo a los hombres pero no a las mujeres? ¿Cuántos de ustedes son capaces de visualizar con realismo a un montón de hombres coleccionando Funkos mientras que las mujeres de la misma generación se reúnen en cafés a discutir sobre la construcción de su feminidad adulta y a citar a Simone de Beauvoir? Dale, la concha de tu madre. La gente que escribe esto piensa que nacimos ayer de un repollo. Las mujeres de hoy están tanto o más infantilizadas que los hombres jóvenes. Y como decía Esther Vilar, sencillamente porque se lo pueden permitir. Esas mismas mujeres adultas son las que mutaron su personalidad de Amelie a Ramona Flowers, de Mia Wallace a Daria, de Harley Quinn a Wednesday Addams y más recientemente a una Barbie rubia interpretada por Harley Quinn. Son las mismas que agotaron hasta el cansancio el filtro del perrito, las que plantan el celular a 2 metros de distancia y se hacen un bailecito para TikTok en horario laboral. Son las adultas que se dejan grabar vestidas como niñas haciéndole un berrinche a su novio en un lugar público. Son las que pusieron de moda el término coquette y que intentan convencer a su entorno de que ellas son lo más parecido que tiene su país a una lana del rey. Son las que hacen un jaúl de Jane y tienen 3 meses de ropa sin lavar. Son esas. ¿En serio pretenden convencernos de que el infantilismo es puramente masculino y que la casi absoluta mayoría de mujeres son almas maduras e intelectuales que están ahogadas en un mar de niños rata con síndrome de Peter Pan? La sabrá, no te digo que no, y estoy convencida de que en el pequeño 30% de audiencia femenina que tengo acumulo a gran parte de este tipo de mujeres que representan una excepción, porque si no estarían abrazando el dogma feminista que las victimiza y les da una palmadita en la espalda. Pero así como hay algunas pocas mujeres de mi generación que escapan a esta estupidización colectiva, también existieron aquellos hombres que no se sientan demasiado identificados ni con el gym ni con los Funkos. Pero es que trazar esta línea argumental, donde desde el comienzo, ya en el mero titular, señala la infantilización de la sociedad como un problema meramente masculino, resulta insultante para cualquiera que tenga la capacidad y la voluntad de pensar. Sigo leyendo. ¿Y cómo es posible que esas identidades unívocas y simples se hayan extendido tanto por los entornos digitales? En parte por pereza y en parte porque, tal y como advierten cada vez más sociólogos, la teoría del deseo mimético del antropólogo René Girard se cumple a rajatabla en internet. Deseamos lo que otros desean, sea el último Super Mario o levantar 10 kilos más en press de banca. Y sin los más mínimos escrúpulos, después de asociar el infantilismo en la adultez como un problema meramente masculino, te citan la teoría del deseo mimético de Girard, como si el buen René en alguna parte de su teoría hubiera precisado que solo los hombres son sensibles a ella. Por cierto, en cuanto a los juguetes coleccionados por adultos, quizás no sea una afición tan preocupante o el sumidero por el que se nos está escapando nuestra civilización. Puedes tener un doctorado en Platón o Proust y ser una persona completamente aniñada. El infantilismo en la adultez tiene que ver con el desprendimiento de las responsabilidades asociadas a la vida adulta, que hoy es especialmente jodida, y no tanto con el uso que le das al dinero que te queda para el ocio. Y entre relajarme con un Lego o con un diazepam, elijo el Lego. Concluye un señor arguyendo que el infantilismo adulto tiene que ver con el desprendimiento de las responsabilidades que se asocian a la vida adulta. Que si tuviéramos que creerles que solo se manifiesta en los hombres, entonces solo quedaría por concluir una cosa: que solo a ellos se les deposita ese sentido de responsabilidad del que al intentar escapar produce tal infantilismo. ¿Se entiende, no? Si solo los hombres caen en el infantilismo adulto y el infantilismo adulto se da como consecuencia del desprendimiento de las responsabilidades de la vida adulta, cabe entender que las mujeres no tienen responsabilidades de la vida adulta. Pero mi análisis va más allá porque es un círculo vicioso que se retroalimenta, es una pescadilla que se muerde la cola. El desprendimiento de responsabilidades de la vida adulta solo puede existir para un cómodo o para un suicida. Las responsabilidades de la vida adulta son una consecución de actos de supervivencia, o si se le quiere, de supervivencia del más apto. Quien no cuenta con que lo rescaten, o quien cuenta con suficiente autoestima y dignidad para no querer ser rescatado, no tiene más opción que aceptar y concurrir con diligencia a sus responsabilidades. Esto es su trabajo, su aseo personal, la limpieza de su hogar, sus facturas a pagar, su situación tributaria, su nutrición, su salud, su autocuidado, el cumplimiento de metas a largo plazo que nos proporcionan de un sentido de propósito mayor, las relaciones humanas que esa persona construye. Nadie, salvo un adolescente malcriado y caprichoso, puede evadir estas responsabilidades. Entonces, ¿quién le dio el estatus adolescente a esta generación? Mi respuesta es sus padres.
es culpa de los padres que la fiestan no. Sus padres que probablemente son de la generación X, de la generación de mi mamá. Una generación que intentó erróneamente darle a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron. Que no lo tuvieron por parte de sus padres, de las personas que realmente vivieron guerras, hambrunas, pestes, migraciones transatlánticas en pos de la supervivencia. Esos que le enseñaron a sus hijos las partes más duras y amargas de estar vivo. Quizás exagerando un poco, al punto tal de que luego estos niños, convertidos en adultos y padres, decidan hacer esta sobrecorrección atroz donde no solo no representan ningún tipo de autoridad para sus hijos, sino que en su lugar son sus hijos quienes los terminan adoctrinando a ellos. Por ejemplo, una mamá de unos 60, divorciada, que no se da cuenta de que está manteniendo económicamente a un residuo social de 30 años convertido en aspirante a TikToker, que posteriormente le va a enseñar a su madre los handicaps y beneficios de mostrar sus artesanías en TikTok, bailando el último tema de Nicki Nicole con un montón de pajeros en los comentarios diciendo Instagram de la mami. Y me voy un paso más allá. Esta tendencia fue permitida y promovida por el feminismo. Las mujeres jóvenes de mi generación, tiene 28 años, casi 30 y se sigue autopercibiendo joven, era más tierna ella, nacen con un sentido de entitlement a todo lo que desean simplemente por el hecho de desearlo. Escucharon desde bien chiquitas que no tienen por qué soportar la más mínima prueba de irrespeto, pero jamás escucharon que el respeto que pretenden recibir deben también ofrecerlo. Escucharon que los hombres son basura y no tenés que depender de ellos, pero jamás les dijeron que no depender de ellos implica no exigirle ningún tipo de cumplimiento de expectativas. Convirtieron al hombre joven en un monigote sin criterio que nada en la confusión de no saber si abrir una puerta a riesgo de parecer machista, mientras la feminista empoderada se ofende si no le pagas la cuenta. Pero si en algún punto de este delirio, un hombre que no nació sabiendo existir y desde que nació solo escucha críticas y señalamientos, decide enfocarse en su felicidad individual a golpe de funcos o press banca, entonces el problema de la infantilización parece que lo tienen ellos. Y sí, el 90% de mi generación babea por el cerebro, es un hecho, independientemente de su sexo. Casi todos adolecen de falta de tolerancia a la frustración, casi todos carecen de nociones de esfuerzo y mérito, casi todos están faltos de autocrítica y autosuperación, y estamos todos envueltos en la cultura de la inmediatez. Todos quieren ser, pero nadie quiere hacer. Todos quieren sentirse perfectos, pero nadie quiere pasar por el esfuerzo de intentar ser perfecto y alcanzar con suerte un 65%. Y acá me van a decir, es que vos te pensás diferente, ¿vale? No, sí, la verdad que sí, definitivamente lo soy. Y sé que lo soy no solo porque llevo 8 años dando todo de mí año tras año, dando cada año un poquito más que el anterior, superándome a mí misma, venciendo mis propios vicios y conflictos. Les recuerdo que yo a los 19 años pesaba 100 kilos, expandiendo mi umbral de lo que considero mucho, productivo o bueno, y haciendo todo eso y cada vez más con las mismas 24 horas que tenía a los 19 años. Pero digo, no es solo por eso que lo sé, sino que prácticamente yo no tengo vínculos sociales. Y esto es real. De hecho, el propio experto en igualdad al que mencioné al principio de este video es mi mejor amigo y me conoce muy bien y lo sabe y puede dar fe. No me junto, no charlo con varias personas, no tengo planes los fines de semana. Para que se hagan una idea, la provincia en la que vivo solo conozco a mi familia. ¿Y por qué sigo así? Te preguntarás. ¿Es esto un acto de pena y lástima por parte de Valentina porque no tiene amigos? No, en lo absoluto. Sigo así porque renuncié hace mucho a jugar al juego del deseo mimético que propone Girard. No quiero formar parte del círculo del deseo donde lo que se desea es una mierda. No me identifico con nada de aquello a lo que mi generación le da valor. Y esto lo estoy explicando por algo, va a un punto. Existe un vacío social y cultural absoluto, pesado y mordaz para cualquier persona que se rehúse a formar parte de esta nueva tendencia infantilizante. No tenemos a dónde ir ni qué hacer. Tenemos fondos económicos que los infantes perpetuos probablemente jamás verán, pero tenemos un cansancio, un hastío y una desesperanza social que esta generación infantilizada nunca va a conocer. Los pequeños monigotes que quedamos perdidos dentro de este caos de pelotudización colectiva, generalmente no podemos participar de los ritos sociales comunes con disfrute, porque cualquier intento de interacción resulta soporífera para uno, mientras que el otro solo te ve como un instrumento que nutre su ego. Porque esta generación, además de infantilizada y asociada a la infantilización, es sobre todo narcisista, ególatra y egoísta. Y yo, como otros pocos tantos, nos rehusamos a participar y prestarnos a esta dinámica de mierda. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo mierda? Me lo pregunto seriamente. ¿Nos va a explicar la infantilización cronificada en la adultez de nuestra generación un tipo que está tan absorbido por este propio infantilismo que critica, que ingenuamente piensa que puede atribuirle algo tan humano solo a una mitad de la población? ¿No es este el acto de infantilismo supremo? Pero bueno, Enrique Rey no va a dejar que la realidad le arruine un buen artículo. Ahora sí, creo que utilizando este artículo como hilo conductor he dejado absolutamente resuelta la pregunta del título del video. Recuerden que acá abajo en la descripción tienen todos los enlaces relevantes relativos a mi bello canal. Desde mis redes sociales, las formas en las que pueden contribuir con el canal a través de Patreon o PayPal, el link a mi servidor en Discord, a mi canal de Telegram, a mi canal secundario y a mi canal en Kick, donde streameo todos los martes. Y ahora sí, me despido. Deja el like, culiao. Los amo. Cabeza de pollo.